Sofía adoraba pasar las tardes en el parque. Era un lugar mágico para una niña de 8 años, lleno de columpios, toboganes y árboles que parecían esconder secretos en sus hojas. En ese día, el sol de la tarde bañaba la calle con un resplandor dorado, y la brisa suave movía las hojas de los árboles, creando un escenario perfecto para jugar. Ana, su madre, observaba desde un banco cercano, disfrutando de un raro momento de tranquilidad mientras veía a su hija jugar. Sofía corría de un lado a otro, con su cabello trenzado balanceándose al ritmo de sus movimientos. Fue entonces cuando notó a un hombre sentado solo en una esquina del parque. Él tenía la cabeza baja, con ropa sucia y una expresión cansada. Sofía se detuvo por un momento, observándolo con curiosidad. Sintió una punzada de compasión al ver la expresión triste en el rostro del hombre. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia su madre y pidió uno de los bocadillos que Ana siempre llevaba al parque. Ana, ocupada con un libro, entregó el bocadillo a Sofía sin hacer preguntas. Sofía volvió al hombre y con una sonrisa tímida le ofreció el sándwich envuelto en papel. El hombre levantó la vista, sorprendido, y luego sonrió, aceptando el bocadillo con un gesto de agradecimiento. «Gracias, pequeña, eres muy amable», dijo él, con voz rasposa pero llena de gratitud. Sofía sonrió de vuelta, sintiéndose feliz por haber ayudado. Corrió de regreso a donde su madre estaba sentada, con el corazón ligero. Ana miró a su hija, orgullosa de su gesto de bondad, pero no pudo evitar sentir una leve preocupación por el desconocido que su hija había ayudado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, Ana llamó a Sofía para que volvieran a casa. Tomando la mano de su hija, miró una última vez al hombre, que aún estaba sentado en el mismo lugar, ahora comiendo el bocadillo con una expresión más tranquila. Ana le sonrió de manera alentadora antes de girarse y seguir el camino a casa. En el camino de regreso, Sofía hablaba animadamente sobre su día, mientras Ana reflexionaba sobre el encuentro. Sabía que su hija tenía un corazón grande y generoso, pero no pudo evitar preocuparse por la seguridad del vecindario y las personas desconocidas que podrían cruzarse en el camino de Sofía. Poco sabía ella que ese simple gesto de bondad abriría puertas a un misterio que cambiaría sus vidas en los días siguientes. Unos días después del encuentro en el parque, la rutina en la casa de Sofía seguía normalmente. Era una mañana tranquila, con el aroma de café fresco extendiéndose por la cocina mientras Ana preparaba el desayuno. Carlos, el padre de Sofía, leía el periódico en la mesa, y Sofía jugaba con su gato, Mimi, en el suelo de la sala. De repente, el sonido de un timbre interrumpió la calma. Ana frunció el ceño, mirando a Carlos, que se encogió de hombros y se levantó para atender la puerta. Al abrir, encontró a 2 policías uniformados con expresiones serias. «Buenos días», dijo uno de los policías, mostrando su placa. «Soy el detective Oliveira, y este es mi colega, el oficial Méndez. ¿Podemos entrar? Nos gustaría hacer algunas preguntas sobre un hombre visto recientemente en el parque». Carlos se sorprendió, pero hizo un gesto para que los policías entraran. Ana, que había seguido hasta la puerta, sintió su estómago revolverse al oír la mención del parque. «Claro, entren. ¿Sobre qué exactamente quieren preguntar?», preguntó Ana, tratando de mantener la calma. Los policías se sentaron en la sala y el detective Oliveira comenzó a explicar. «Estamos buscando a un hombre que fue visto en el parque hace algunos días. Hemos recibido información de que podría estar involucrado en actividades sospechosas. ¿Alguien aquí tuvo contacto con él?». Sofía, que estaba escuchando la conversación, levantó la cabeza. «Vi a un hombre en el parque. Le di un bocadillo», dijo ella, inocentemente. Los ojos de los policías se estrecharon con interés. «¿Podrías describirnos cómo era él, Sofía?».
preguntó el oficial Méndez con un tono amable. Sofía describió al hombre lo mejor que pudo, hablando sobre su ropa sucia, su rostro cansado y la gratitud que mostró al aceptar el bocadillo. Ana y Carlos intercambiaron miradas preocupadas, comenzando a entender la gravedad de la situación. ¿Parecía peligroso?, preguntó Ana con la voz temblorosa. No necesariamente, respondió el detective Oliveira, pero necesitamos encontrarlo para entender mejor quién es y qué está haciendo aquí. Gracias por tu cooperación, Sofía. Esto nos ayuda mucho. Después de algunas preguntas más, los policías agradecieron y se fueron. La tensión en la sala era palpable. Sofía estaba confundida y asustada, mientras Ana y Carlos estaban profundamente preocupados. Parecía un hombre común, mamá, dijo Sofía, tratando de entender por qué la policía estaba interesada en él. Lo sé, querida, respondió Ana, abrazándola, pero a veces las cosas no son lo que parecen. Intentemos no preocuparnos demasiado, ¿de acuerdo? Carlos asintió, pero la preocupación era evidente en su rostro. La seguridad del vecindario, antes incuestionable, ahora parecía incierta. El encuentro inocente de Sofía con un extraño había traído una sombra de duda y miedo a sus vidas. Esa noche, mientras Sofía dormía, Ana y Carlos conversaron extensamente, ponderando sobre lo que habían descubierto y cómo protegerían a su hija. Sabían que debían estar atentos, pero también no querían alarmar a Sofía más de lo necesario. La tranquilidad de su rutina había sido alterada y la simple oferta de un bocadillo ahora parecía llevar un peso mucho mayor del que podían imaginar. A la mañana siguiente, la vida en el vecindario continuó, pero con un nuevo clima de curiosidad y tensión. La noticia de la visita policial a la casa de Sofía se había esparcido rápidamente. Ana y Carlos se dieron cuenta de que sus vecinos estaban más atentos y curiosos de lo habitual. Mientras Ana llevaba a Sofía a la escuela, sentía las miradas fijas y escuchaba susurros bajos que apenas podían ser disimulados. En la puerta de la escuela, la madre de una de las amigas de Sofía se acercó, intentando parecer casual. «Hola, Ana. Oí que la policía estuvo en tu casa ayer. ¿Está todo bien?» Ana forzó una sonrisa y respondió. «Sí, solo tenían algunas preguntas sobre un hombre que vimos en el parque. No es nada serio, creo». La mujer asintió, pero la curiosidad en sus ojos no disminuyó. «Bueno, si necesitas algo, estamos aquí para ayudar», dijo antes de alejarse para hablar con otra madre. Ana sintió un nudo en el estómago. Sabía que los chismes podían convertir cualquier situación en algo mucho más grande de lo que realmente era. Al volver a casa, encontró a Carlos en el jardín, conversando con el vecino de enfrente, el señor Almeida, que parecía igualmente interesado en los eventos recientes. «Entonces, Carlos, oí que la policía estuvo aquí ayer. ¿Algo preocupante?», preguntó el señor Almeida, intentando sonar simpático pero sin poder esconder su curiosidad. Carlos suspiró, tratando de mantener la calma. «Fue solo una visita de rutina. Estaban investigando a un hombre que mi hija encontró en el parque. No hay nada de qué preocuparse, de verdad». El señor Almeida asintió, pero su expresión sugería que aún tenía muchas preguntas. «Si necesitas algo, cuenta conmigo», dijo antes de despedirse. Dentro de la casa, Ana y Carlos discutieron la situación. «Necesitamos ser transparentes, pero también cuidadosos con lo que decimos», dijo Ana, preocupada. «No queremos alarmar a Sofía más de lo necesario». Carlos estuvo de acuerdo. «Vamos a estar atentos a quién dice qué. Necesitamos proteger a nuestra hija y nuestra privacidad». Mientras tanto, Sofía estaba en la escuela, tratando de concentrarse en las clases, pero la preocupación estaba siempre presente en su mente. Durante el recreo, escuchó a algunos niños comentando sobre la visita de la policía y su corazón se aceleró. Se acercó a su mejor amiga, Mariana,
que parecía curiosa. «Sofía, ¿es verdad que la policía fue a tu casa por culpa de un hombre en el parque?», preguntó Mariana. Sofía dudó, pero sabía que no podía evitar la pregunta. «Sí, le di un bocadillo. La policía solo quería saber más sobre eso». Mariana miró a Sofía con una mezcla de admiración y preocupación. «Eres muy valiente, Sofía, pero ten cuidado, ¿vale?». Sofía asintió, intentando parecer valiente, pero sintiendo el peso de la situación. No quería que sus amigos la vieran de manera diferente, ni que sus padres se preocuparan más de lo que ya estaban. Decidió que intentaría olvidar el incidente y volver a su rutina normal, aunque sabía que eso sería más difícil de lo que parecía. En casa, Ana y Carlos seguían lidiando con la creciente tensión en el vecindario. Algunos vecinos se mantenían alejados, mientras que otros se mostraban más cercanos, ofreciendo ayuda y apoyo. La mezcla de reacciones mostraba la complejidad de las relaciones humanas en momentos de incertidumbre. A pesar de todo, Ana y Carlos estaban decididos a proteger a Sofía y mantener la paz en su hogar, incluso con los chismes y miradas curiosas a su alrededor. El vecindario, que antes era un lugar de tranquilidad y seguridad, ahora parecía cargado de desconfianza e intriga. La familia sabía que necesitarían tiempo y paciencia para superar esta fase y recuperar la normalidad en sus vidas. Las semanas pasaron y la tensión en el vecindario parecía aumentar cada día. Ana y Carlos trataban de mantener la rutina familiar, pero la visita policial aún pesaba en sus mentes. La incertidumbre sobre el hombre que Sofía había ayudado los inquietaba, especialmente porque la policía no había dado más detalles desde entonces. Esto cambió una noche de martes, cuando el detective Oliveira apareció nuevamente en la puerta de su casa. «Buenas noches», dijo el detective con una expresión grave. «Me gustaría hablar con ustedes sobre nueva información que hemos descubierto sobre el hombre del parque». Ana y Carlos intercambiaron una mirada preocupada, pero permitieron que el detective entrara. Sofía estaba haciendo su tarea en la sala, y Ana le pidió que subiera al cuarto por un momento. Tan pronto como Sofía subió las escaleras, el detective comenzó a hablar. «Descubrimos que el hombre que Sofía ayudó es un criminal buscado, pero la situación es más compleja de lo que parece», explicó Oliveira. «Su nombre es João Márquez. Ha estado involucrado en actividades ilegales en el pasado, pero recientemente intentó redimirse». Carlos frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con redimirse?». «João estaba intentando salir del mundo del crimen», continuó Oliveira. «Se había infiltrado en una pandilla peligrosa para reunir información y ayudar a desmantelarla. Estaba actuando como informante para la policía, pero su cobertura fue descubierta y tuvo que huir». Ana se quedó sorprendida. ¿Entonces estaba intentando hacer algo bueno? ¿Por qué la policía lo está buscando? «Desafortunadamente, su situación es complicada», respondió Oliveira. «Aunque estaba ayudando, aún está involucrado en delitos y necesita ser llevado ante la justicia. Además, está siendo perseguido por sus antiguos cómplices, lo que pone en peligro a cualquiera que haya tenido contacto con él». La preocupación de Ana y Carlos aumentó. «¿Estás diciendo que nuestra hija está en peligro por culpa de ese hombre?», preguntó Carlos con la voz tensa. «Es una posibilidad que no podemos ignorar», dijo Oliveira. «Por eso necesitamos que estén atentos y nos informen inmediatamente si ven algo sospechoso. Estamos haciendo lo posible para localizar a João y garantizar la seguridad de todos». Después de que el detective se fue, Ana y Carlos se sentaron en silencio, tratando de procesar la información. El sentimiento de inseguridad crecía y la preocupación por Sofía se volvía cada vez más intensa. Sabían que debían mantener la calma, pero la situación estaba lejos de resolverse. A la mañana siguiente, Ana y Carlos decidieron hablar con Sofía sobre lo que estaba sucediendo. «Querida,
Necesitamos hablar sobre el hombre que ayudaste en el parque, comenzó Ana, con un tono gentil pero serio. Sofía miró a sus padres, un poco asustada. ¿Está bien? ¿La policía lo encontró? Carlos respiró hondo. No, aún no lo han encontrado, pero descubrimos que estaba tratando de hacer lo correcto, a pesar de haber hecho cosas malas en el pasado. Eso complicó la situación. Sofía frunció el ceño, tratando de entender. ¿Entonces no es una mala persona? No es tan simple, explicó Ana. Él estaba tratando de ayudar, pero está en peligro, y eso podría afectarnos. Por eso necesitamos que estés atenta y nos avises si notas algo extraño. Sofía asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. No quería que sus padres se preocuparan más de lo que ya estaban, pero la complejidad de la situación la dejaba confundida y un poco asustada. Aún así, se prometió a sí misma que haría todo lo posible para ayudar y proteger a su familia. Mientras el día avanzaba, la familia intentó seguir con sus actividades normales, pero la sombra de la incertidumbre permanecía. La revelación sobre João Márquez trajo una nueva capa de complejidad a la situación, y la necesidad de vigilancia constante se convirtió en una realidad inevitable. Ana y Carlos sabían que necesitaban estar preparados para cualquier eventualidad, mientras Sofía intentaba equilibrar su inocencia infantil con la nueva responsabilidad que le había sido impuesta. Con el conocimiento de que el hombre del parque era un criminal buscado y un informante, la rutina de la familia se transformó en un estado de vigilancia constante. Ana y Carlos estaban más atentos a los detalles alrededor de su casa y del vecindario, siempre con un ojo en los movimientos sospechosos. La presencia de la policía seguía siendo constante, pero ahora la investigación parecía ser un proceso lento y meticuloso. Un día, después de la escuela, Sofía fue abordada por uno de los policías, el oficial Méndez. Se acercó con una sonrisa amable, intentando aliviar la tensión de la niña. «Hola, Sofía. Me gustaría hacer algunas preguntas nuevamente, si no te importa. Tal vez hayas notado algo nuevo desde la última vez que hablamos». Sofía asintió y llevó al policía hasta el parque, el mismo lugar donde había encontrado al hombre. La atmósfera del parque parecía diferente ahora. Los niños jugaban, pero la sensación de seguridad había disminuido. El oficial Méndez hizo algunas preguntas sobre la apariencia del hombre y las circunstancias en las que aceptó el bocadillo. Sofía intentó recordar cualquier detalle que pudiera haber olvidado anteriormente, pero sentía que ya había contado todo lo que sabía. Mientras Sofía estaba afuera con el policía, Ana y Carlos discutían sobre el siguiente paso. «Debemos intentar obtener más información por nuestra cuenta», sugirió Carlos. «Tal vez nuestros vecinos hayan visto algo que pueda ayudarnos». Ana estuvo de acuerdo. «Puede ser una buena idea. Si conseguimos reunir más información, tal vez podamos entender mejor lo que está pasando». Así, Ana comenzó a conversar con algunos vecinos. Conversaciones casuales sobre el incidente se transformaron en discusiones más profundas. Algunos vecinos estaban dispuestos a compartir cualquier información que tuvieran, mientras que otros preferían no involucrarse, temiendo posibles repercusiones. La situación en el vecindario comenzaba a crear divisiones, con algunas personas solidarias y otras preocupadas por su propia seguridad. Mientras tanto, Carlos decidió seguir otro enfoque. Buscó en foros y redes sociales locales donde las personas discutían eventos recientes. Allí encontró publicaciones y discusiones sobre el hombre buscado, algunas verdaderas, otras exageradas. Pasó horas leyendo y tratando de discernir lo que era útil y lo que era especulación. Al final del día, Ana y Carlos se encontraron en casa para compartir sus descubrimientos.
Algunos vecinos dijeron haber visto a un hombre parecido en la zona en las últimas semanas, pero no están seguros de si era el mismo, relató Ana. Y en Internet hay mucha información mezclada, nada realmente concreto. Carlos suspiró. Eso no ayuda mucho. Parece que solo estamos añadiendo más confusión a la situación. Esa noche, Sofía tuvo una pesadilla sobre ser perseguida por alguien. Cuando despertó, estaba jadeante y con el corazón acelerado. Ana la encontró y la consoló, explicándole que solo fue un sueño y que estaban haciendo todo lo posible para asegurar su seguridad. Mientras la familia intentaba lidiar con el creciente miedo y la sensación de inseguridad, la investigación avanzaba lentamente. La presencia de la policía era un alivio, pero también un recordatorio constante de la amenaza potencial. La rutina de la familia había cambiado de forma irreversible y la búsqueda de respuestas parecía una jornada interminable. Ana y Carlos estaban determinados a proteger a su hija y restablecer la seguridad en sus vidas, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder flotaba en el aire, convirtiendo cada día en una lucha constante contra el miedo y la incertidumbre. La tensión en el vecindario seguía aumentando y la sensación de que algo estaba por ocurrir era casi palpable. Ana y Carlos intentaban mantener la normalidad en la vida de Sofía, pero la preocupación constante hacía que esto fuera cada vez más difícil. La presencia policial era más frecuente, pero el misterio en torno a João Márquez parecía persistir. Una noche, mientras la familia estaba reunida para la cena, el teléfono sonó. Ana respondió y, tras unos minutos de conversación, su rostro se puso pálido. «Carlos, es el detective Oliveira. Quiere vernos de inmediato». Carlos se dio cuenta de inmediato de la gravedad de la situación y se levantó. «Vamos, Ana». El detective Oliveira llegó a la casa de Ana y Carlos con una expresión preocupada. «Perdón por la urgencia, pero hemos recibido información de que João Márquez podría estar escondiéndose por aquí cerca. Está intentando mantenerse fuera del radar, pero recibimos una pista sobre un posible lugar donde podría estar oculto». Ana y Carlos escucharon atentamente, tratando de entender qué significaba eso para su seguridad. «¿Dónde podría estar?», preguntó Carlos. «Una área abandonada en los alrededores del barrio», explicó Oliveira. «Es una antigua fábrica que fue desactivada hace años. Creemos que él puede estar usando este lugar como escondite». «¿Pero cómo nos afecta esto?», preguntó Ana, con voz llena de preocupación. «Si João está en la zona, podría haber un aumento en las actividades criminales y en la violencia», respondió el detective. «Estamos organizando una operación para arrestar a João, pero queremos que ustedes estén alertas y no se acerquen al área abandonada». Después de la visita del detective, Ana y Carlos estaban más preocupados que nunca. La idea de un criminal peligroso escondido tan cerca de su casa era aterradora. Decidieron reforzar la seguridad en casa y evitar salir por la noche siempre que fuera posible. A la mañana siguiente, Sofía fue a la escuela, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Las noticias sobre la operación para arrestar a João Márquez se habían esparcido rápidamente y los alumnos discutían el asunto con excitación y miedo. Sofía intentaba concentrarse en las clases, pero la preocupación por sus padres y la situación del barrio la distraía. Durante el receso, Mariana se acercó a Sofía. «¿Estás bien? Oí que la policía está buscando a un hombre peligroso cerca de donde vives». Sofía asintió, intentando parecer tranquila. «Sí, estamos manejando eso. Mis padres están tomando todas las precauciones». Mariana la miró con simpatía. «Si necesitas algo, puedes contar conmigo». El apoyo de su amiga era reconfortante, pero Sofía no podía evitar sentirse ansiosa. La escuela se estaba convirtiendo en un lugar donde el miedo y la incertidumbre eran temas constantes, y la presión para mantener la normalidad
era intensa. Después de la escuela, Ana y Carlos siguieron con el plan de reforzar la seguridad en casa. Verificaron todas las cerraduras, instalaron nuevas luces externas e hicieron una revisión completa del sistema de seguridad. Estaban determinados a crear una burbuja de seguridad alrededor de su casa para proteger a Sofía de cualquier amenaza. A medida que la noche se acercaba, el barrio parecía más silencioso de lo normal. El miedo y la incertidumbre se manifestaban en cada rincón, y la sensación de que algo estaba a punto de suceder se sentía en el aire. Ana y Carlos se mantuvieron vigilantes, esperando que la operación de la policía resultara en la captura de João Márquez y pudiera finalmente traer algo de paz de vuelta a sus vidas. Mientras tanto, la búsqueda de respuestas y la lucha por proteger a la familia continuaban, sin una certeza clara de cómo se desenvolvería la situación. El peso de la inseguridad era grande, y la familia sabía que tendría que enfrentar aún más desafíos antes de lograr restablecer la paz en sus vidas. La noche siguiente, la tensión era palpable. Ana y Carlos habían puesto a Sofía a dormir temprano, tratando de mantener una apariencia de normalidad para calmarla. El barrio estaba en un silencio inquieto, roto solo por el ocasional sonido de sirenas a lo lejos. Alrededor de las 22, el detective Oliveira regresó con una actualización urgente. Estamos a punto de llevar a cabo una operación en la fábrica abandonada. Hemos recibido información concreta de que João Márquez está allí. La operación está en marcha ahora y necesitamos asegurar que todos estén a salvo. Ana y Carlos se miraron, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Qué podemos hacer para ayudar?, preguntó Carlos. Por ahora, solo quédense en casa y manténganse alertas, respondió Oliveira. Eviten salir y si oyen algo sospechoso, llamen a la policía inmediatamente. Mientras Oliveira se preparaba para la operación, Ana y Carlos se instalaron en la sala de estar, intentando seguir los eventos a través de las noticias locales en la televisión. La cobertura estaba enfocada en la operación policial, mostrando imágenes del área alrededor de la fábrica y de los policías preparándose para el enfrentamiento. La tensión estaba en su punto máximo cuando la transmisión mostró a un equipo de policías acercándose a la entrada de la fábrica. Las imágenes eran temblorosas y oscuras, y la expectativa era alta. Ana y Carlos estaban pegados a la pantalla, esperando noticias y rezando para que la operación saliera bien. Finalmente, el teléfono de casa sonó y Carlos contestó. Era el detective Oliveira. Hemos logrado arrestar a João Márquez. La operación fue exitosa y no hubo heridos. Ahora estamos revisando el área y asegurándonos de que no haya más amenazas. Ana y Carlos suspiraron aliviados, pero el sentimiento de miedo aún no había desaparecido completamente. Gracias por mantenernos informados, dijo Carlos. De nada. Continuaremos monitoreando la situación y realizaremos una investigación completa para garantizar que no haya más riesgos. Manténganse tranquilos, respondió Oliveira. Con la noticia del arresto de João Márquez, el barrio comenzó a recuperar algo de su normalidad. Las luces de la policía empezaron a apagarse y la sensación de alivio comenzó a reemplazar al miedo. Ana y Carlos sintieron un peso levantándose de sus hombros, pero sabían que la recuperación sería un proceso gradual. A la mañana siguiente, Sofía despertó con un sentimiento de curiosidad y alivio. La tensión de la noche anterior parecía haber disminuido y sus padres estaban más relajados. Entonces, ¿el hombre fue arrestado?, preguntó Sofía, aún un poco incierta sobre los detalles. Sí, confirmó Ana con una sonrisa alentadora. La policía logró arrestar al hombre y ahora todo está más seguro. Sofía respiró profundo y sonrió. Eso está bien. Estaba asustada. Ana la abrazó. Lo sé, querida. Nosotros también lo estábamos.
pero ahora podemos empezar a volver a nuestra rutina. Mientras la familia intentaba retomar su vida normal, el barrio comenzaba a recuperarse del impacto de los eventos recientes. Las noticias sobre el arresto de João Márquez se esparcieron y la sensación de alivio y seguridad gradualmente volvió. Sin embargo, la experiencia había dejado una marca profunda en Ana, Carlos y Sofía. Ana y Carlos estaban decididos a proteger a su familia y garantizar que su vida volviera a la normalidad. La experiencia los había acercado y les había hecho apreciar aún más la seguridad y la tranquilidad que antes se daban por garantizadas. Sofía, por su parte, comenzó a entender mejor el mundo a su alrededor y la importancia de estar atenta y cuidadosa. Con el paso de los días, la vida en el barrio volvió a su rutina, pero el impacto de los eventos recientes aún era perceptible. La familia sabía que necesitaba seguir siendo vigilante, pero también estaban listos para seguir adelante y recuperar la sensación de normalidad y paz. Con João Márquez finalmente arrestado, el barrio comenzó a recuperarse lentamente de los eventos recientes. La sensación de alivio era visible en todas partes, pero las cicatrices dejadas por la experiencia aún eran evidentes. Ana y Carlos estaban intentando volver a la normalidad, pero las experiencias de las últimas semanas habían dejado una marca duradera en sus vidas. Sofía, ahora de vuelta a la rutina escolar, estaba aliviada de poder enfocarse nuevamente en sus estudios y actividades favoritas. Sin embargo, la experiencia había cambiado su visión sobre el mundo a su alrededor. Ella era más cautelosa y atenta, y sus padres notaron una madurez creciente en la manera en que manejaba situaciones difíciles. Ana y Carlos también estaban tratando de lidiar con los efectos psicológicos del incidente. El miedo y la ansiedad habían disminuido, pero el trauma dejado por la amenaza constante era difícil de olvidar. Conversaban frecuentemente sobre lo que había sucedido, tratando de procesar y entender mejor la situación. Una tarde, Ana decidió hacer algo especial para la familia. Preparó una cena especial y le pidió a Sofía que invitara a Mariana y su familia a unirse a ellos. La idea era crear un momento de unión y celebración después del estrés de las semanas anteriores. Cuando Mariana y sus padres llegaron, el ambiente estaba más liviano. Las conversaciones eran alegres y relajadas, con Mariana y Sofía riendo y conversando animadamente. Ana y Carlos, aunque todavía un poco tensos, estaban felices de poder compartir un momento de normalidad con amigos. Durante la cena, Mariana comentó sobre cuánto admiraba el valor de Sofía. «Fuiste muy valiente por haber ayudado a ese hombre, incluso con todo lo que pasó», dijo Mariana. Sofía sonrió, un poco avergonzada. «Solo quería ayudar. Mis padres dijeron que era lo correcto». Ana y Carlos escucharon con atención, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Sabían que Sofía había enfrentado la situación con una valentía admirable, y la conversación ayudó a reforzar la importancia de hacer el bien, incluso en tiempos difíciles. Después de la cena, mientras Mariana y su familia se preparaban para irse, Ana aprovechó la oportunidad para hablar con ellos sobre la importancia del apoyo mutuo. «Queremos agradecerles por el apoyo durante estos tiempos difíciles. Tener amigos como ustedes hizo una gran diferencia para nosotros». Los padres de Mariana sonrieron y dijeron: «Estamos felices de poder ayudar. Si necesitan algo, no duden en buscarnos». Con la sensación de apoyo renovada, Ana y Carlos se sintieron más capaces de enfrentar los desafíos del futuro. La experiencia había sido dura, pero también había demostrado la importancia de la comunidad y la amistad en momentos de crisis. En los días siguientes, la vida continuó normalizándose. La presencia policial disminuyó y el barrio volvió a tener una sensación de tranquilidad.
Ana y Carlos continuaron trabajando para restablecer la rutina, pero ahora con una mayor apreciación por la seguridad y estabilidad. Sofía, con el apoyo de sus padres y amigos, logró superar el trauma y enfocarse en sus estudios y actividades favoritas. Ella estaba decidida a usar su experiencia para ayudar a los demás y hacer una diferencia en su comunidad. A medida que pasaba el tiempo, la familia encontró un nuevo equilibrio. Las lecciones aprendidas durante el período de crisis quedaron con ellos, y la experiencia fortaleció los lazos familiares y la sensación de pertenencia a la comunidad. La vida volvía a la normalidad, pero la familia sabía que la experiencia había cambiado la forma en que veían el mundo. Estaban más atentos, más unidos y más agradecidos por las cosas simples de la vida. La seguridad había sido restaurada, pero las lecciones sobre valentía, amistad y resiliencia continuarían guiándolos para siempre. Con el tiempo, el barrio volvió a su rutina habitual, pero la experiencia había dejado una marca indeleble en la familia. Ana y Carlos intentaban disfrutar de la paz restaurada, pero aún sentían la necesidad de comprender completamente lo que había sucedido y el impacto de las acciones de João Marques. Una tarde de sábado, Ana y Carlos decidieron visitar la antigua fábrica donde João Marques había sido encontrado. El área estaba vacía y abandonada, y el lugar parecía aún cargado con el eco de las actividades que habían ocurrido allí. La visita tenía un propósito específico: intentar encontrar algún vestigio de información o evidencia que pudiera aclarar más la situación. Al explorar el lugar, encontraron una pequeña sala en el fondo de la fábrica que parecía haber sido usada recientemente. Dentro había algunos papeles esparcidos y una mesa con marcas de tinta y pintura seca. Ana tomó uno de los papeles y comenzó a leer. «Estos son documentos. Parece que João realmente estaba intentando infiltrarse en una pandilla», comentó Ana, mientras Carlos examinaba otro papel. «Aquí hay un informe detallado sobre los miembros de la pandilla y sus actividades». Carlos analizó los documentos con atención. «Esto confirma lo que nos dijo el detective. João estaba intentando ayudar a la policía, pero su situación era mucho más complicada de lo que pensábamos». Mientras examinaban los papeles, Carlos encontró una pequeña caja escondida bajo la mesa. Dentro había algunas fotos y anotaciones personales de João. Había imágenes de personas que parecían importantes para él, así como anotaciones sobre planes y estrategias. «Estas fotos parecen de familiares o amigos cercanos», dijo Carlos. João realmente estaba luchando para proteger a aquellos que amaba, además de intentar redimirse. Ana estaba conmovida. Es triste pensar que él estaba tan involucrado en algo peligroso, pero también es comprensible. Estaba tratando de equilibrar su vida y sus responsabilidades. El descubrimiento trajo una nueva perspectiva sobre João Marques y sus acciones. Ana y Carlos comenzaron a entender mejor la complejidad de la situación y la realidad del mundo en el que estaba involucrado. Cuando regresaron a casa, decidieron compartir sus descubrimientos con el detective Oliveira. «Encontramos algunos documentos y fotos en la fábrica que confirman la historia de João Marques», explicó Ana. «Parece que él estaba tratando de ayudar y proteger a quienes estaban a su alrededor». Oliveira escuchó atentamente y analizó las evidencias. «Esto añade más contexto a la situación. João realmente estaba intentando hacer lo correcto, a pesar de sus errores pasados». La conversación con Oliveira ayudó a Ana y Carlos a procesar aún más lo que habían descubierto. Sintieron una mezcla de empatía y tristeza por la complejidad de la vida de João y la comprensión de que el mundo no siempre es blanco o negro. Mientras la familia trataba de reconciliar esta nueva información con la experiencia que habían vivido,
también estaban enfocados en seguir adelante. La recuperación tras el trauma continuaba, pero la comprensión del contexto ayudó a traer una sensación de cierre. Ana y Carlos decidieron usar sus experiencias y descubrimientos para ayudar a educar a la comunidad sobre los desafíos y complejidades del mundo. Participaron en reuniones de barrio y compartieron sus historias, enfatizando la importancia de la comprensión y la empatía. Sofía, inspirada por el valor y la complicada situación que había presenciado, comenzó a involucrarse en actividades voluntarias en la comunidad. Ayudaba en centros de apoyo y participaba en eventos destinados a promover la seguridad y la comprensión. El impacto de Guau Márquez en sus vidas permaneció, pero la familia encontró una manera de transformar la experiencia en algo positivo. Aprendieron a valorar la seguridad, la amistad y la importancia de ayudar a los demás, y esas lecciones quedaron con ellos, guiándolos en su camino de regreso a la normalidad. La vida continuaba estabilizándose para Ana, Carlos y Sofía. El barrio estaba finalmente recuperándose del trauma que había sacudido a la comunidad. Aunque la sensación de normalidad estaba regresando, la experiencia había dejado un impacto duradero en la forma en que la familia veía la vida. Una mañana de primavera trajo un nuevo comienzo para la familia. Las flores estaban floreciendo y el clima estaba templado, creando un escenario de renovación y esperanza. Ana y Carlos decidieron que era hora de hacer algunos cambios positivos en sus vidas, como una forma de dejar el pasado atrás y abrazar el futuro. «Vamos a hacer algo especial hoy», dijo Ana mientras desayunaban. «¿Qué les parece un paseo en familia? Podemos ir a un lugar que nos guste y pasar un rato juntos fuera de casa». Sofía sonrió con entusiasmo. «Eso sería genial. ¿A dónde vamos?» Carlos pensó por un momento y sugirió: «¿Qué tal si vamos al parque que te gusta? Podemos hacer un picnic y disfrutar del día». El plan fue aceptado con alegría y la familia comenzó a prepararse para el día. Ana preparó una cesta de picnic con los alimentos favoritos de todos y Carlos organizó algunas actividades para entretener a Sofía durante el paseo. Al llegar al parque, sintieron un alivio al ver el lugar vibrante y lleno de vida. Los árboles verdes, el sonido de los niños jugando y el sol brillando contribuían a una atmósfera alegre y relajante. Encontraron un lugar perfecto para instalarse y comenzaron a montar el picnic. Mientras disfrutaban de las delicias preparadas por Ana, Sofía corrió a jugar con otros niños. Ella se estaba soltando y parecía más feliz que en las semanas anteriores. Ana y Carlos conversaban sobre los eventos recientes, reflexionando sobre cómo habían superado el miedo y la inseguridad. «Aún no puedo creer todo lo que ha pasado», dijo Ana mientras observaba a Sofía jugar. «Pero estoy agradecida de que estemos todos juntos y seguros ahora». Carlos asintió. «Sí, fue un periodo difícil, pero también nos acercó más. Y ver a Sofía recuperándose y volviendo a su vida normal es un alivio». El picnic fue un éxito. La familia pasó horas al aire libre, riendo, conversando y disfrutando de la compañía del otro. El día fue una forma de celebrar la recuperación y reafirmar los lazos familiares que se habían fortalecido durante el período de crisis. Al final del día, mientras se dirigían a casa, Ana y Carlos reflexionaban sobre el viaje que habían recorrido. La sensación de normalidad estaba regresando, pero la experiencia había dejado lecciones valiosas sobre coraje, comprensión y la importancia de mantenerse unidos. En casa, Sofía se preparaba para la semana siguiente con un nuevo entusiasmo. Estaba ansiosa por volver a la escuela y retomar sus actividades, y sus padres estaban listos para apoyar sus intereses y sueños. Ana y Carlos también estaban planeando un nuevo proyecto comunitario, inspirado por el deseo de contribuir a la seguridad y el bienestar de sus vecinos. Estaban involucrados en iniciativas
para promover la conciencia sobre la seguridad y el apoyo mutuo, ayudando a fortalecer la comunidad. La familia sabía que la vida continuaría presentando desafíos, pero estaban más preparados para enfrentarlos con la resiliencia y el entendimiento que habían adquirido. Las cicatrices de la experiencia se transformaron en recuerdos de un periodo difícil, pero también en un recordatorio constante de la importancia de valorar la vida, la seguridad y la unión familiar. Con el tiempo, Ana, Carlos y Sofía encontraron un nuevo equilibrio y una nueva perspectiva sobre el mundo. Estaban listos para enfrentar el futuro con coraje y esperanza, confiados en que juntos podrían superar cualquier desafío que la vida les presentara.